¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de 1000 risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara, una de las más grandes, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este horrible relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de esta majestuosa construcción. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas. Una pluma y lápiz tirados por ahí. Un libro roto por allá. En fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! Una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche, la última. Estaba en el 2º piso del edificio, a cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. «¿Quién anda ahí?», preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al 2º B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. «Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección», se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que yacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo 2 veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a las ratas. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente. Así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón mientras pensaba furioso. «Ahora sí estás en aprietos, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo». Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. «Es el aire», pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó a comprobar que el sonido venía del 3er piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió. Esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar, y no era para menos. Si a algo le temía don Epifanio era un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. «¿Pero cómo es que se pudieron haber metido?», se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. «Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando», continuaba cuestionándose. «Pero ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el 3er piso? ¿Y si bajo para llamar a la policía? No. Podrían tardar más de 10 minutos. Seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No podía ser posible. Pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar 1000 cosas mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido? ¿O quizá alguien que busca refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado, y tal vez ya ni servía, pero eso no importaba. Allá detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta estaba el bulto. Nadie más. Esta vez sí estaba convencido. No podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos.
Sus chillidos hacían retumbar el salón. «Debe estar hambriento por la forma en que llora», continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas, como qué darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser, un angelical bebé de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sucedió después ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo en el cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible que pasa sus últimos años en un manicomio de esta ciudad, y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz. El costal. No recuerdo con exactitud cómo empezó todo, pero desde muy niña hemos vivido con mi mamá y yo solas. Mi papá falleció antes de que yo cumpliera 1 año, y siempre andábamos juntas para todos lados. Algo que siempre me llamó mucho la atención es que cada vez que salíamos de vacaciones o teníamos que viajar a algún lado, mi mamá nunca ha querido ir por la carretera, a menos que sea en autobús. Le agrada la idea de salir en bola con mis tíos y mis primos, pero eso sí, jamás, por ningún motivo, ha querido viajar de noche. Para ser del todo franca, no sé cómo iniciar esta historia, debido a que hasta hace relativamente poco supe la verdad, y eso me permitió entender muchas cosas. La Navidad del año pasado vino a la Ciudad de México mi familia que vive en San Luis Potosí, pues allá viven todos, y ese año decidieron pasarla con nosotros en la capital. Esa misma noche navideña, la abuela nos invitó a que fuéramos a su casa para pasar el año nuevo y el resto de las vacaciones. Claro que ellos venían en un solo auto, y para caber todos con comodidad, había que llevarnos el mío. A mí me encantó la idea del viaje, pero mi mamá se negó a salir, y comenzamos a discutir. Recuerdo que se puso muy terca y terminamos peleándonos de una manera muy desagradable. Preocupada y mortificada por este pleito familiar, la abuela me llevó a su cuarto y trató de explicarme el por qué mi mamá actuaba de esa manera. Fue entonces cuando entendí qué era lo que pasaba, y lo que en realidad sucedió la noche en que... la fatídica noche cuando falleció mi papá. La abuela comenzó diciendo que hace 27 años, cuando yo tenía cerca de 10 meses, le dieron un aumento salarial a mi papá en su trabajo. Él trabajaba en una exportadora de acero, y gracias a Dios le estaba yendo muy bien por esas fechas. Desde hacía ya cierto tiempo, quería comprarse un coche nuevo, y así fue. Un buen día llegó a la casa en una camioneta Gremlin color naranja. Mi mamá se puso muy feliz, y es más, conservó unas fotografías de ese día, en las que estábamos mi mamá, mi papá y yo en sus brazos. Según cuenta la abuela, todo esto aconteció poco antes de la Semana Santa. Justo durante esas vacaciones, mis papás organizaron un viaje a Zacatecas, con el pretexto de estrenar la Gremlin. Así es que mi mamá organizó todo y arregló maletas. Dice la abuela que cada que salían a algún lado conmigo, cargaban hasta con la licuadora. En fin, el caso es que salimos el jueves de Semana Santa hacia San Luis Potosí, y decidieron pasar la noche en casa de mis tíos, para el día siguiente continuar hasta Zacatecas, aprovechando que la carretera estaba muy poco transitada. La abuela no quería que nos fuéramos, es más, insistió demasiado para que nos quedáramos, pero mi papá ya tenía organizado su viaje, y no quiso cambiarlo por ningún motivo. Ahora en la distancia estoy casi segura que mi abuela presentía algo. Esa tarde mis tíos organizaron una comida y volvieron a insistir en que se quedaran la noche del Viernes Santo, para ir a ver la procesión del silencio. Dicha procesión es un evento singular y típico de San Luis Potosí, durante la Semana Santa. De hecho, acuden muchos turistas extranjeros para presenciarla. Con todo y eso, no lograron convencerlos, y ese mismo viernes, como a las 11 de la noche, salimos rumbo a Zacatecas en el flamante auto. En casa todos se quedaron muy incómodos, pues únicamente viajábamos mi mamá, mi papá y yo. Además, a esas altas horas de la noche,
Cualquier cosa podía ocurrir. Alrededor de las 12 de la noche, como a unos 90 kilómetros de la presa de Capulines, el carro comenzó a fallar. Como era nuevo, mi papá pensó que sería muy fácil de arreglar, pues debería de ser alguna descompostura sencilla. Se bajó del coche y alumbró el motor con una linterna. Movió algunos cables, pero nada. Volvió a bajar el cofre y se metió de nuevo. Hacía un frío de los 1000 diablos. Le dijo a mi mamá que cerrara bien las ventanillas y las puertas, porque iba a ir a buscar una gasolinera, ya que seguramente encontraría un taller que trabajara las 24 horas. Mi mamá le insistió que no fuera, que se quedara con nosotras, y que al amanecer pidiéramos ayuda, que sería más fácil de esa manera. Pero para variar, mi papá no hizo caso, y se marchó en busca de ayuda mecánica. Mi mamá se quedó llorando, pues tenía mucho miedo, y con toda razón. Ella sola a medianoche, a un lado de la carretera y con un bebé en brazos. Pasaron muchos minutos de angustia y zozobra, y por fin alcanzó a ver a mi papá, que se alejaba caminando. Pasó un camión y él le pidió aventón con el dedo, pero no se detuvo, así que siguió caminando hasta que se perdió en la oscuridad. Después de un rato prolongado e incierto, mamá se acomodó, me abrazó y se puso a cantarme hasta que se empezó a quedar dormida. En medio del silencio y la oscuridad total, inesperadamente algo le llamó la atención. Se enderezó y miró a lo lejos. Vio unas luces que se movían de un lado a otro. Por un momento pensó que se trataba del reflejo de algún carro o camión que venía por la carretera. Volteó hacia atrás y hacia adelante, pero no vio nada. Volvió a mirar fijamente las luces y se dio cuenta que no se trataba de reflejos, sino de unas bolas de fuego que se movían con extrema rapidez de un lado a otro, como si fueran a chocar unas con otras. Pensó que tal vez se trataban de campesinos que estuvieran borrachos y jugando con antorchas. Esto le dio mucho miedo, pues temía que se fueran a acercar a lastimarnos o a hacernos algo. Sacó un rosario que traía en la bolsa y se puso a rezar. Se quedó viendo las bolsas de fuego por un rato y de repente vio como una de ellas se separó de las otras y se abalanzó directamente hacia nuestro auto. Presa de un pánico indescriptible, mi mamá se brincó al asiento de atrás conmigo en los brazos y se agachó para protegerme. Para su total asombro, la bola de fuego comenzó a girar alrededor del coche. Se podían escuchar unos ruidos muy feos, como el chiflido de algo cortando el aire, y el ruido que se oye cuando hay lumbre ardiendo. El objeto en forma de bola se movía muy lentamente, y sin previo aviso se balanceaba de arriba a abajo y de un lado a otro. De pronto sintió con claridad cómo golpeó varias veces contra el carro como queriendo entrar, por los movimientos tan bruscos que hacía. Aún espantada, mi mamá no deseaba levantar su cara, y aunque cerró por completo sus ojos, pudo ver todo el carro iluminado por la intensidad del fuego. Repentinamente, todo se oscureció y reinó un silencio sepulcral. Pasó un buen rato antes de que mi mamá se atreviera siquiera a levantarse y a asomarse por la ventanilla. Cuando por fin lo hizo, ya no había nada. Con manifiesta curiosidad limpió con su mano el cristal que estaba empañado por el frío que estaba haciendo afuera. Trató de ver a lo lejos, solo tierra seca y había árboles viejos. Como una descarada ironía, el cielo estaba muy despejado, estrellado. La noche era hermosa. Quién sabe cuánto tiempo transcurrió. Ella no paraba de llorar, atemorizada y con un presentimiento fatal y obstinado. Se recostó de nuevo hasta que se quedó dormida por el cansancio. Cerca de las 5:30 de la mañana, alguien le tocó la ventanilla del conductor. De inmediato se enderezó pensando que mi papá ya había regresado, pero no era él. Era una anciana que tenía un aspecto por demás extraño. Estaba vestida de negro y traía un rebozo de color gris, bastante maltratado y sucio. Caminaba descalza, su cabello era largo, desordenado y muy canoso. Su cara y sus manos estaban muy arrugadas, más bien cuarteadas y resecas por la edad y la tierra. Le sonreía y le hacía señas a mi mamá, pero ella se negó a bajar el vidrio de la ventanilla. Mi mamá, desesperada y horrorizada, le gritaba y le decía con las manos que no tenía nada, que se fuera de inmediato. La anciana insistió. Parecía como si no entendiera lo que mi mamá le decía,
y seguía pegándole al carro manoteando, como insistiendo en decirle o enseñarle algo. De pronto, la anciana dejó de insistir, se hizo para atrás, y sin dejar de sonreír ni de mirar a mi mamá, levantó con la mano un costal que traía. Con la otra, lo abrió y metió la mano. Mi mamá pensó que seguramente iba a sacar algo para venderle, pero lo que la mujer sacó fue la cabeza de mi padre. La tenía agarrada del cabello, aún sangrando y los ojos entreabiertos. El rostro de mi padre mostraba una mueca de infinito horror. Al ver esta escena pavorosa, mi mamá lanzó un prolongado grito y de un salto se aventó para atrás. Al hacer esto se golpeó muy fuerte en la cabeza con el poste de la puerta, y después todo se oscureció para ella. Cuando reaccionó ya había amanecido. Tal vez la despertó mi llanto. Me abrazó muy fuerte y temblando me tapó lo mejor que pudo, pues el frío seguía haciendo estragos. Se asomó por la ventanilla y vio que un oficial de la Policía Federal de Caminos se había detenido y venía caminando hacia nosotros. Casi instintivamente ella abrió la puerta y salió corriendo. Trató de explicarle al oficial lo que había sucedido, pero no podía porque su voz se ahogaba por la desesperación. El oficial intentó calmarla. Cuando por fin lo logró, le explicó todo tratando de mantener el orden de los eventos. Ambos buscaron pisadas y rastros de sangre, pero no había nada. Lo único que encontraron fueron varias abolladuras en la lámina del coche, y curiosamente donde se localizaban los golpes, la pintura estaba quemada. Era demasiada coincidencia. Como era de esperarse, se hizo una investigación que duró poco más de 4 meses, pero nunca se supo más. Ni restos, ni ropa, nada. Solo recuerdo que nunca me abandona y que no alcanzo a descifrar. Sin embargo, hoy día, reconsidero los hechos que narro. Ignoro qué tanto es verdad o qué tanto es mentira. Como se sabe, todo es posible en esta vida y en la otra. De hecho, he escuchado por ahí varios cuentos y leyendas con historias similares a esta, que la gente jura son ciertas. Que si fue un indio, que si huyó con otra mujer, que si fueron las brujas. Todo está inmerso en un profundo misterio. Lo único que sé es que por alguna u otra razón, mi mamá nunca más ha querido viajar en un auto desde esa inolvidable noche. También sé que es mucha la gente que ha visto esas bolas de fuego que bailan a lo lejos, en el horizonte, dentro del bosque, pero sobre todo sé con dolorosa certeza que mi papá ya no está con nosotras.